Señor Jesús, bendecimos tu presencia en este nuevo día. Hoy lunes 20 de junio de este año 2022, levantamos nuestra oración reconociéndote como el Señor de nuestras vidas, como aquel que nos lleva siempre por los caminos de la voluntad del Padre. Tú eres nuestro buen pastor, que nos animas siempre a esperar en la palabra, a abrir nuestro corazón a la obra de la misericordia del Padre. Hoy ayúdanos a dar pasos siempre de fe, con la mirada puesta en los planes del Padre Celestial. Jesús, tú eres el Hijo de Dios, que nos invita siempre a un camino de gracia y de obediencia, para ver en el tiempo la gloria de la Trinidad Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios, hermanos, en este día nos invita sobre todo a abrir nuestro corazón a la luz de Dios, porque es propio del ser humano cerrarse en su ego y sentirse perfecto o sentir que ya tiene la verdad en plenitud. Y esto hay veces es también por un carácter de quien hay veces es terco. La terquedad es propia de quienes se obstinan en un camino del error, en un camino mismo de la desobediencia o de hacer una vida independiente de los planes de Dios, de los mandamientos del Señor. Esto lo digo porque allí en la primera lectura del segundo libro de los Reyes vemos un pueblo que abandona a Dios, un pueblo que no quiere seguir el pacto, la alianza. Y ese pueblo es en muchos momentos saqueado, ese pueblo es secuestrado, llevado al destierro por haber abandonado la presencia del Señor. El ser humano, cuando siente que satisface sus intereses personales o satisface en el mundo sus gustos y se da sus deleites, se siente Dios. Por eso, cuando la palabra de Dios viene a nosotros, es para hacernos mirar nuestros errores, nuestra debilidad. En esa primera lectura se dice que el mismo Señor apartó a su pueblo de su presencia, porque si no querían obedecerlo a Él, si no llevar una vida conforme a lo que es la idolatría, pues no podían habitar en la presencia del Señor. Después vinieron todas las situaciones de sufrimiento, de dolor, que se causaron a partir de ese abandono de la misma obra de la alianza de Dios. Si nos vamos pues a esa primera lectura, en la primera lectura vamos a encontrar que el ser humano es tan libre para hacer muchas cosas, pero también que el ser humano en el tiempo tiene que asumir sus consecuencias, tiene que asumir sus decisiones. Dirá la primera lectura que después de esos reinados de David y Salomón, el reino se dividió, el reino del norte y el reino del sur, y que el hijo mismo de Salomón,
Roboam fue el que llevó a ese pueblo a que se dieran todos esos momentos de división. Hubo profetas que anunciaron el reino de Dios y hubo profetas que advirtieron sobre las situaciones que le vendría al pueblo al apartarse del Señor, pero el pueblo decidió no seguir los caminos de Dios. Yo creo que vale la reflexión hoy para nosotros, sobre todo cuando de manera particular todas las cosas que vivimos necesitan también de la luz del Señor, de la luz y de la gracia de Dios. Dios, que permite las cosas que suceden, es también para que entremos en esa confrontación de sí mismo y nos demos cuenta si somos ese pueblo fiel al Señor, si somos ese pueblo que de verdad debe vivir en una vida de obediencia a los mandamientos de Él, porque lo que permanece en el tiempo realmente es la obra misma de la gracia del Señor. El Señor conserva y preserva a sus elegidos, a quienes le son fieles, y el Señor hace permanecer su amor también en medio de quienes todos los días luchamos también por el reino de Dios. Por eso, si nos vamos al Evangelio de este día, vamos a encontrar esto que nos dice Jesús. Jesús nos dice que no se trata de no exhortar a una persona, de no hacerle ver el error, que se trata es de entender el sentido de la palabra juzgar en el contexto mismo de la revelación de la Biblia. Juzgar en la Sagrada Escritura ya es definir el futuro de alguien, se salvó, se condenó. Lo más importante cuando nosotros vamos de camino en la vida y sabemos que hay una responsabilidad delante de Dios, delante del mismo Señor que nos dio una vida, una familia, una comunidad, nuestra responsabilidad es sobre todo la de estar siempre exhortando, iluminando el camino de la vida y enseñando lo que no se conoce en orden a la misma verdad de Dios. Por eso dirá hoy el Evangelio que no nos podemos frenar en el sentido mismo de no corregir a quienes tienes el deber de corregirlos. Tienes que corregir a tus hijos, debes sentarte y hacerle ver el error a tu esposo o a tu esposa, porque desde allí es donde a veces vienen todas las terquedades de no advertir en la verdad, de no enseñar el camino de lo que es bueno, verdadero para la misma existencia del ser humano. Diríamos en una reflexión así, que me gusta, tomada del mismo Fray Nelson, cuál es la astilla o paja de la que el Señor nos habla y a qué corresponde la viga de su ejemplo. Por eso vamos a distinguir dos cosas, y es quizás la viga es mi orgullo y la astilla es el pecado. Cualquier otro pecado de mi hermano puede ser la astilla. También tenemos que decir que el orgullo nubla cualquier opinión que yo me haga sobre el estado del alma de mi hermano. Quizás la viga es mi resistencia a convertirme y la astilla mis defectos cuando los proyecto. Al fin y al cabo, la viga y la paja o la astilla son materias semejantes. Quizás la viga es mi afán de buscar perfección que no tengo y la astilla o paja sean las imperfecciones que creo encontrar en otros. Quizás la viga es lo que yo no acepto que me digan y la astilla lo que quiero decir de los demás. O quizás todas estas interpretaciones
valen para que nos demos cuenta hasta dónde nosotros también juzgamos queriendo condenar definitivamente a una persona. Siempre habrá que dar la oportunidad a los demás en orden a lo que es la conversión, el reino de los cielos. Nosotros no somos nadie para condenar a nadie y el Señor nos llama siempre a creer y a esperar en la obra de su misericordia. La voluntad de Dios siempre con nosotros, porque es el Señor quien nos llama a hacer vida su palabra en nuestra vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.